Señal directa. Estamos de regreso y ya está con nosotros en el estudio el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, Miguel Castro Reynoso, con quien vamos a platicar de este cierre de semana que fue, pues, de alguna manera lastimoso para los ciudadanos de Jalisco. Estos acuerdos que se tomaron al interior del Poder Legislativo, un reparto prácticamente de cartitas entre las diferentes bancadas para sacar adelante algunos juicios políticos que estaban pendientes y que involucran prácticamente a todos los partidos políticos, pero también darle entrada a cuentas públicas en donde los que son salvados al aprobarse sin cargos son actores políticos actuales, entre ellos el mismo Miguel Castro Reynoso, su última cuenta como presidente municipal de Tlaquepaque. Muy buenos días, Miguel, gracias por tu visita. Buenos días, gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes esta mañana y bueno, pues como siempre, aún en momentos complicados como el que estamos viviendo pues en estos últimos días en el Poder Legislativo, pues aquí estamos con mucho gusto. Miguel, no deja de llamar la atención que en una sola sesión se haya decidido sacar en paquete estos temas que habían estado de alguna manera muchos de estos juicios políticos en la congeladora y que al sacarse juntos pues solo hacen pensar que se trató de un intercambio de favores entre partidos políticos o, como parafraseando incluso a uno de los coordinadores en el Congreso del Estado, a Gildardo Guerrero, fue un pase de chicle. Yo creo que si bien es cierto, es complejo este tema de las cuentas públicas, evidentemente también el otro, el de los juicios políticos, son dos temas complejos que se abordan en diferentes comisiones, una que es responsabilidad del PRI, de Juan Manuel Alatorre, la otra que está en manos del Partido Acción Nacional, pero bueno, evidentemente ahí en una de las cuentas, pues prácticamente lo que se hace es se reciben las cuentas de parte de la Auditoría Superior. Creo que, y yo he insistido en algunos momentos de este primer año de legislatura, se tienen que tomar determinaciones con respecto a cambios en la manera en cómo se viene trabajando el tema de la fiscalización, en donde sin duda me parece que el esquema de equilibrios en este momento no está en las mejores condiciones, por un lado por el cuestionamiento que existe hacia quien es el responsable de la fiscalización en este momento, y por el otro lado, pues porque prácticamente en la comisión poco se puede hacer para tomar determinaciones en ese sentido. Y bueno, por el otro lado, el tema de los juicios políticos, en donde evidentemente hay nombres que tienen un peso en la opinión pública de manera negativa, para decirlo con toda claridad, pues finalmente en este jueves pasado se resuelve el tema de los juicios políticos dejando prácticamente solo uno, el caso de un municipio en donde un alcalde pues finalmente no permitió que regresara junto con su cabildo a un regidor, y por el otro lado sí cuentas como algunas, juicios como la del auditor, el de quien estaba al frente de CAPESE en la pasada administración, pues han sido aprobadas y pues con esto rechazadas las cuentas públicas, la posibilidad de los juicios políticos. Algunas de las irregularidades cometidas por estos exfuncionarios que fueron salvados por ustedes han sido incluso señalamientos de ustedes mismos. En el caso, por ejemplo, de la 59 legislatura, en donde ustedes señalaron las irregularidades y han acusado de desfalco a sus antecesores. ¿Por qué cuando los tenían ahí deciden que no pasa nada y que se pueden ir tranquilos a su casa? Finalmente lo que se revisa es la condición en la que se determinan o se resuelven los dictámenes, en este caso en la Comisión de Responsabilidades. Evidentemente esto no quiere decir que nosotros digamos que son o no responsables de su ejercicio. Me parece que aquí la parte en la que nosotros nos enfocamos tiene que ver con la forma en cómo los dictámenes finalmente salen de las propias comisiones, la manera en cómo se dictaminan. Pero hay tres de incoación que se determinan en la comisión y que ustedes los votan en contra, que son el caso de Víctor Bernal, el de CAPESE y otro que se me escapa ahora, pero venían para incoación. Claro, y que finalmente se determina que salgan de esa manera. Por mayoría de votos. Y bueno, pues finalmente así se determina, salgan en la propia sesión del Pleno del Congreso. Creo que sí son asuntos delicados, pero evidentemente pues en ese sentido sale. Miguel, a ver, en los últimos días, digamos en el último mes, el Congreso del Estado nuevamente está en el ojo del huracán, ¿no? Con el tema de casas de enlace, con el tema de estos temas de los juicios políticos que no procedieron
y por supuesto de las cuentas públicas, entre otras cosas. ¿Cómo hacerle frente a esta serie de escándalos que se dan en las últimas semanas y que, bueno, el discurso fue desde el inicio de esta legislatura de que los malos eran los otros, ¿no? De que los malos eran los diputados anteriores y de que ustedes venían, digamos, a cambiar el esquema? Entiendo que se han hecho esfuerzos, pero estos últimos días parece que todo ese trabajo pues se va a la basura nuevamente ante los ojos de la ciudadanía. Claro, antes me regreso al tema de la cuenta pública que tiene que ver con el penúltimo ejercicio que me corresponde, porque todavía en el ejercicio 2012 prácticamente fue un mes el que estuve al frente de la administración todavía en Casi San Pedro Tlaquepaque. Evidentemente me hace responsable solidario, por lo menos por el periodo que me correspondió. Lo que tiene que ver con la cuenta del 2011, yo he sido muy claro, debo de excusarme de esa votación, lo haré ahora que vayamos a segunda lectura, pero por el otro lado debo dejar muy bien claro algo: jamás he tomado algún acuerdo que me avergüence de cara a quienes me están viendo o quienes nos escuchan sobre el ejercicio de mi responsabilidad al frente del gobierno municipal de Tlaquepaque. Evidentemente se habla mucho cuando se da una aprobación de una cuenta, como en el caso la que tiene que ver incluso conmigo mismo, como si tuviera que haber sido un asunto de una negociación de carácter político o de otra naturaleza. Y debo decir que jamás he tenido que sentarme con algún actor político para poder solicitar una amnistía o que haya un trato diferente a cambio de alguna situación de alguna naturaleza. Evidentemente me queda claro por la complejidad de las cosas que se abordan y sobre todo por lo que tiene que ver con la otra parte, que es la de los juicios políticos, pudiera parecer una situación de un tipo o de otro. Me siento muy tranquilo, evidentemente sé cuál es mi historia y cuál es mi responsabilidad como administrador en el caso del municipio de Tlaquepaque. Evidentemente ahí está la cuenta tendrá que ser juzgada. Ahora, con respecto a la pregunta que me hacías hace un momento, sí, el tiempo finalmente nos alcanza, estamos prácticamente cumpliendo un año en esta 60ª legislatura. Yo creo que, si bien es cierto, en algunas cosas, aunque marginales, se ha podido avanzar en el Congreso, por lo menos creo que ha habido la disposición de algunos actores para poder avanzar en ello. Y también, por el otro lado, creo que hemos sido solidarios con respecto a la responsabilidad de la administración del propio Poder Legislativo. También es cierto que hay niveles de responsabilidad en algunos actores, administrativamente hablando, que deben de asumirse. Yo considero que nosotros debimos de seguir propugnando porque se disminuya por lo menos en unas 200 plazas el tamaño del gasto administrativo del Poder Legislativo. Y bueno, pues yo seguiré insistiendo hasta el último día en que, como coordinador y después eventualmente como diputado, en caso de que finalmente sí se determine un cambio en mi responsabilidad, seguiré insistiendo: el Congreso tiene problemas graves económicos y se tienen que atender. Y el último tema, el tema de casas de enlace. Es un tema muy complicado. Finalmente en el Congreso 39 diputados son autoridad, no hay uno solo que determine la responsabilidad de por dónde se debe caminar o no. Y bueno, pues yo creo que vale la pena traer las palabras del presidente de mi partido, en donde él señaló que no podemos perder de vista que hoy la sociedad nos está observando y que en este tipo de temas cada quien deberá sacar sus cuentas. Miguel, ¿hubo un acuerdo, regresando al tema de los juicios políticos, entre los coordinadores parlamentarios para sacar en paquete estos juicios? No, no lo hubo. ¿Coincidió que llegaran todos y que además votaran en el mismo sentido de rescate todos? Me parece que había un rezago ya en este tema, había un rezago de varios meses y finalmente se determinó que los temas pudieran caminar en conjunto. Evidentemente es un tema, insisto, que me queda claro que jurídicamente podrá tener justificaciones por parte de tu servidor a la hora de hacer el análisis de cada uno de los dictámenes que existen, pero la apreciación social tiene una visión muy clara sobre algunos de los temas, en donde, insisto, nosotros no estamos señalando que sean o no personas que tengan pues un resultado inocuo en su responsabilidad como funcionarios, en algunos casos como autoridades en su momento, pero evidentemente pues así se determina. Y Miguel, ¿no hay un acuerdo de facto? Es decir, ok, entiendo que a lo mejor no hubo un acuerdo para este caso, pero ¿no es ya una práctica común de los políticos o de los legisladores cuidarse las espaldas unos a otros en estos temas de cuentas públicas y de juicios políticos? Yo creo que la circunstancia que en este momento se vive en el Poder Legislativo hace que este tema tenga una carga todavía mucho más intensa.
Me queda claro que el espacio del Congreso es un espacio muy complejo en términos de lo que acontece en otros entornos, y me refiero a diferentes niveles de gobierno, me refiero a los otros poderes. Evidentemente, todo lo que en el Congreso toca al final tiene una situación muy compleja y en algunas ocasiones lamentable, y yo creo que es preferible, aún y a pesar de esas circunstancias, el poder dar la cara y exponer los puntos de vista que se tienen a tratar de evadirlo. Miguel, ¿tiene sentido, hablando ya del tema de fondo, que sigan existiendo los juicios políticos cuando está demostrado que no sirven para nada? Desde que se creó la Comisión de Responsabilidades, solamente se ha procedido en juicio político contra un exfuncionario, que además curiosamente ahora es diputado local, que es el caso de Gustavo González, que fue con quien se determinó el juicio político por el tema de cambiar el uso de suelo en la zona hotelera de Puerto Vallarta cuando era presidente municipal, pero que luego fue rescatado otra vez por los votos, por su partido político. ¿Tiene sentido que siga existiendo el juicio político y que además se siga argumentando que se necesita personal para el órgano técnico de la Comisión de Responsabilidades cuando en realidad no sirve de nada, porque además tiene un gran defecto? La carga de la prueba, a pesar de que se trata de funcionarios públicos, le queda al ciudadano que no tiene acceso a los documentos públicos. Yo creo que sí tendrá que hacerse una revisión acerca de la forma en cómo las comisiones llevan a cabo su trabajo, la naturaleza y el tipo de responsabilidad. Y por supuesto yo creo que sí, seguramente tendrá que darse un caso similar al tema de la fiscalización, en donde sin duda me parece que debiéramos de generar cambios en la manera en cómo la propia ley está, para que podamos darle validez y racionalidad al manejo de los temas. Pero tenemos 3 legislaturas hablando de que ya se dieron cuenta que no funcionan los juicios políticos y 2 legislaturas en donde se dieron cuenta que las reformas que se hicieron en 2009 para que se dejaran de lavar cuentas en el Congreso solamente transfirieron la lavadora a otro punto. Es una verdad. Miguel, mi pregunta es, ¿te vas o no te vas de la coordinación del PRI? Yo comentaba desde hace pues, prácticamente 2 meses, cuando me tocó asumir ya la responsabilidad, como responsable de las tareas del partido, porque no hay otro carácter legalmente. Y lo dije muy claro, yo creo que al que a 2 amos sirve, con algunos seguramente queda mal. Para mí el tema de la coordinación es un tema muy serio y que yo he tratado de darle, no he tratado, le he dado el tiempo necesario para poder mantener el diálogo con las otras fuerzas políticas. He buscado también, hasta donde me ha sido posible, atender las necesidades de mis compañeros de fracción parlamentaria. Pero también me queda muy claro que la responsabilidad en la tarea de Guadalajara no es una tarea sencilla. En estos momentos incluso cuesta arriba, y en donde sin duda alguna creo que requiere pues prácticamente de toda la atención y de todo el tiempo. Evidentemente yo estoy a la disposición de mi partido. Me ha gustado mucho vivir la experiencia como coordinador parlamentario, aún y a pesar de lo complejo que es el Congreso. Yo estaba acostumbrado a otro tipo de cosas. Pero evidentemente esta responsabilidad en el Poder Legislativo me ha dado la oportunidad de entender un poquito más de condición humana. Y sin duda hay muchos temas en donde es tan complejo el abordaje de los mismos que a veces lo ponen a uno en una condición que desde la percepción ciudadana o social pues hay una serie de contradicciones que pudieran parecer inadmisibles. Evidentemente estaré yo esperando los tiempos, y si en el corto plazo se determina que haya cambio en la coordinación, yo con mucho gusto asumiré el espacio de oficina en donde me corresponde estar y haré mi trabajo como diputado enfocándome en las tareas que como legislador me corresponden. Miguel, decisiones que tomaste como el no haber usado los recursos de casas de enlace y que después quedaron evidenciados ante el resto de tus compañeros, y la postura que asumiste en este tema, ¿aceleran tu salida Pues, de la coordinación? Yo creo que lo importante es que uno mantenga la vertical y tratar de cuidar que las determinaciones que uno toma de cara a la sociedad se mantengan siempre. Debo decir que este tema yo lo escuchaba mucho cuando andaba en campaña. Cuando tocábamos puertas la gente hablaba mucho del tema económico, porque es lo que más sufre el ciudadano, ¿no? Es lamentable ver que a veces hay quien a las 7 u 8 de la noche trae una receta en la mano y anda en una condición desesperada, a veces hasta tocando las puertas de los vecinos, preocupados por ajustar para una medicina. Y cuando observan que del otro lado el representante popular pues tiene una condición diferente.
Evidentemente uno debe de asumir sus riesgos y sus responsabilidades, yo asumo la parte que me toca y bueno, pues debo mantenerme así hasta el final. Miguel, hay quien piensa, es muy temprano para hablar del proceso electoral que viene, lo entiendo, pero se va construyendo, a final de cuentas las figuras políticas se construyen todos los días y todos los años. Hay quien piensa que el hecho de que tú pudieras salir de la coordinación del PRI pudiera, digamos, quitarte reflectores en la búsqueda a lo mejor de una posibilidad para Guadalajara. Bueno, primero, los reflectores llegan cuando uno tiene algo que decirle a la sociedad. El día que uno deje de tener algo que decirle a la sociedad, se perderá la oportunidad de hacerlo. Y eso se puede hacer desde cualquier espacio. Evidentemente, el nivel de tareas y el soporte que se tiene en una coordinación te da una plataforma diferente. Pero eso me preocupa poco, lo que me preocupa más diferente es el trabajo. Evidentemente tienes un nivel de desgaste menor, esa es una verdad. Mas, sin embargo, no creo que sea esa la circunstancia por la que pudiera haber un cambio. Digo, yo me he sentido bien con esta responsabilidad. Creo que el carácter del trabajo de una responsabilidad de partido implica mucho trabajo en calle. Y bueno, pues puede haber cambios por esto con respecto al tema de los reflectores, sí, seguramente sí, pero no es algo que me agobie, porque tampoco me agobia en lo personal el tema de Guadalajara. Y también otro tema que sin duda causó diferencias, Miguel, y que podría ser parte de esta decisión, tendría que ser la ley de libre convivencia, ¿no? Que ha generado diferencias de opinión al interior de tu bancada. Y que yo respeto a cada uno de mis compañeros diputados en cuanto a la percepción y apreciación que sobre este tema tienen. Yo venía escuchándolos hace un momento cuando empezaron la serie de reportajes que se dan. Hace algunos días, en una reunión de trabajo, reflexionaba con una persona a quien yo respeto mucho y aprecio dentro de mi partido, alguien que tiene mucha calidad moral y que tiene un conocimiento profundo sobre el tema jurídico legal. Y él decía que este es un problema que tiene miles de años y que evidentemente ni desde el espacio público ni desde otros espacios de orden espiritual se ha podido resolver un problema que evidentemente, y como lo comentaba y lo digo con todo respeto, no se resuelve con un par de inyecciones, ¿no? Por el contrario, me parece que es un tema que tiene que ver con derechos humanos. Cuando se habla de derechos humanos no necesariamente tienes que hablar de la sociedad en general, es un asunto que tiene que ver con cuestiones de carácter individual y evidentemente esto se debe atender. Yo estoy a favor de que este tema pueda resolverse de manera positiva en esta legislatura. Me parece que nosotros debemos de entender que hay una diversidad de opiniones y de puntos de vista fuera de estas puertas. Como persona soy católico, tengo una apreciación acerca de lo que esto puede o debe ser, pero también tengo una responsabilidad de carácter público que me obliga a mí a atender a las situaciones de realidad que se viven afuera. Esta es una realidad. Ni nos podemos tapar los ojos ni los oídos cuando se abordan problemas de esta naturaleza y también se deben de asumir los costos. Como coordinador yo los he asumido, le he dado acompañamiento a esta ley de sociedades de convivencia pues prácticamente desde el origen y bueno, pues seguiré acompañándola. Yo espero que este tema pueda tener un resultado favorable. Miguel, bueno, pues sin duda, perdón que insista con el tema de la coordinación, pero posiblemente Hugo Contreras ya anda buscando el perfil adecuado y eso lo ha podido mantener un poquito más tiempo en hacer el cambio, ¿no? O sea, se está retrasando el cambio porque no encuentra un buen sustituto. Mira, mis decisiones como diputado en lo individual no van a cambiar por ser coordinador parlamentario. Y si por alguna circunstancia de carácter de agenda debo de tomar una determinación distinta, lo voy a hacer. ¿Tú renunciarías a la coordinación? Preferiría renunciar a la coordinación a renunciar a otras cuestiones. ¿O esperarías a que Hugo haga el nombramiento? No, por supuesto que siempre seré disciplinado y además de disciplinado, con mucho gusto estaré al pendiente de los temas que en el partido se determinen. Finalmente creo que tengo 17 compañeros, bueno, 16 y un compañero con el que hemos venido trabajando de la mano, que es el del Partido Verde Ecologista, y donde sea útil, ahí estaré. Miguel, pues te agradecemos tu visita y estaremos al pendiente de cómo se resuelven estos temas. Entiendo que todavía el jueves hasta muy tarde estuvieron en una reunión interna, ¿no? Hemos estado trabajando muy de la mano del partido y hemos mantenido una comunicación muy cercana con la dirigencia del mismo. Hemos tenido diálogo con la instancia que hace política en el gobierno del Estado, con la Secretaría General de Gobierno, porque son temas trascendentes para la sociedad y evidentemente hay que estar al pendiente de todos ellos y poderles dar una respuesta oportuna. Muchas gracias. Gracias.
Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buena semana. Gracias. Es Miguel Castro Reynoso, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.